Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Estábamos muy jocosos, cortamos cable en el medio, nos volvimos analógicos y entramos en desesperación. Pero con mucha esperanza. Vamos a salir un poco del mediano y largo plazo que siempre vendemos en el programa para hablar de lo inevitable, que es este miércoles enfrentamos a nuestro archirrival, a nuestro archienemigo, Inglaterra. Complicado. Yo cada vez que lo vuelvo a ver a Carlos le digo, esa voz no es de gripe. Y no. Carlos me confiesa que es un fervoroso gritador de goles. La mía sigue siendo de peste, pero acá te tenemos con Así voz es. rasposa nuevamente. Y bueno, ¿quién te dice? Y no solamente de goles, de insultos también. De insultos, está bien, estás despotricando. Urbi et orbi, propios y ajenos. O sea, la persona metódica que nosotros acá vemos detrás del micrófono, que tiene datos anecdóticos, que está en el número corrigiendo la cifra, Se por transforma. fuera se transforma. Mr. Jekyll y Mr. ¿Cómo es? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, exactamente. Bien, dicho todo esto, voy a decir además otra cosa que es grave, profunda y polémica. Prefiero ganar la Inglaterra que ganar la final. Listo, se tenía que decir y se dijo. Es decir, pero bueno, en fin, dará para debates y el próximo lunes tendremos los puños llenos de verdades. Yo escuché varios analistas que dicen que esto va para largo y que cumple el Dibu. Bueno, ojalá. Bueno, ahora sí, nos vamos a poner en sintonía y vamos a decir que el programa se llama M de Medianas porque junto con Marianela Labate, la coproductora y co-conductora de M de Medianas, queremos poner la lupa en las empresas que no son ni micro ni pequeñas, a pesar de que están todas envueltas en la sigla PYME o micropyme, digamos, o MIPYME. Porque las medianas, a pesar de que es un rango bastante ancho, digamos entre los 30 y los 300 empleados, tienen características particulares que las hace distintas y a veces un poco alejadas de las políticas públicas o la mirada general sobre ellas, la de la opinión pública, y queremos rescatarlas para tratar de mostrar su problemática y también acercarles soluciones, que es un poco el eje del programa, mostrar soluciones y caminos, ¿no? Así es, y nosotros, de hecho, con este programa nos hacemos cargo de otras épocas nuestras periodísticas en las que las hemos dejado como en esa misma bolsa, ¿no? Sin un sentido despectivo, pero entendemos que la mediana tiene una particularidad, esto que decíamos, ¿no? Siempre de 30 a unos 300 empleados, pero adentro inclusive de ese rango de volumen de gente que emplea, que además más o menos es un 25% del empleo registrado en Argentina, hay un montón de particularidades. O emplean a otras más pequeñas, o están unidas al ecosistema de startups, o son proveedoras de multis y se integran a su cadena de logística, de producción, con sus desafíos, con sus reglas. Está la pyme familiar o la mediana familiar, que también tiene un ADN que les es propio. Y vos decías también que quedan a veces como alejadas de políticas públicas, podríamos también decir de privados. A veces la banca tiene una cuenta pendiente con ellas. Sí, claro. Siempre charlamos nosotros por fuera de temas de bancos que a veces circulan gacetillas y decimos, che, pero esto es para la micro, esto es para el emprendedor. Iniciativas del gobierno de la ciudad en la que hemos participado o he participado como capacitadora, casi siempre es para el que recién arranca muy chiquitito, y quedan ahí, como decimos nosotros, en este tira y afloje del adolescente que no es de aquí ni es de allá. Y bueno, y por eso acá es que las hemos sentado a la mesa de las medianas. Así es. Y dicho todo esto, le damos la bienvenida a Nicolás Doallo, que es el presidente, el director, digamos, después vamos a también a profundizar, o el fundador / conductor de la cooperativa Cambá. Bienvenido, Nicolás, a M de Medianas. Gracias, Carlos.
Gracias, Marian. Gracias, un gusto Nico. estar acá en este espacio donde se puede charlar y profundizar en estos temas tan interesantes. Gracias. Acércate un poquito, me está Sí, claro. así urgiendo nuestro operador, Perdón, Leo. gracias. estaba muy relajado. Sí, pero... sí, no, perfecto. Es que eso es lo que nosotros nos gusta que genere el programa, ¿no? Que siempre terminamos y nos quedamos cortos y suena charla de café. Bueno, sin el café lo tendremos. Así es. Nicolás Dovallo, ¿Dovallo está bien con Sí, él? está bien, sí. Okay. A mí me gusta así. Sí, perfecto. Está, digamos, conduce junto con su equipo una empresa que tiene una particularidad. Hasta ahora no habíamos convocado en M Medianas a una cooperativa, y Cambá es una cooperativa de trabajo. Exacto. Dicho esto, vamos a ir de alguna manera por dos carriles con Nicolás, nuestra conversación con Nicolás, porque va a ser, por un lado, el eje de Cambá, que es una empresa de tecnología, y el centro de lo que está pasando en el mundo tecnológico, en el mundo empresarial en general, que es la inteligencia artificial. Y también nos interesa mucho conocer y dar a conocer cómo es la gestión de una empresa cooperativa, que es una especie también, ya que hablamos de estos híbridos fuera de foco, poco visto, que son estos modelos que no es por supuesto pública o / estatal, tampoco es del tipo privado, como solemos estar acostumbrados, con un propietario que tiene ganancias y que distribuye, digamos, a piacere estas ganancias y empleados, etcétera, etcétera, sino que es un modelo de gestión mucho más participativo. Entonces queremos un poco conocer ambos costados, ¿no? Pero vamos a arrancar, si te parece, Nicolás, con la cuestión que realmente genera mucho interés y mucha preocupación a la vez en las empresas, por no quedarse atrás, que es el tema de la inteligencia artificial. Ajá. Y sabemos que en Cambá tienen una concepción bastante distinta de lo que en general se suele estar vendiendo u ofreciendo como inteligencia artificial, con una palabra que lo puede resumir ese eje, me atrevo a resumirlo así, que es la palabra soberanía. Bueno, dicho esto, digamos, composición tema la vaca, digamos, ¿no? ¿Por qué la cuestión soberanía es tan clave para Cambá y por dónde ven que está viniendo el bizcachazo distinto por lado de la oferta que hay? Bien. Bueno, en principio, soberanía es una palabra fuerte, ¿no? Claro. Nosotros lo que buscamos es siempre, en torno a la tecnología, que es nuestro rubro, nuestro tema, tener los mayores grados de libertad posible. Okay. Es por eso que en los 18 años que tiene la empresa cooperativa, siempre nos manejamos o siempre trabajamos con software de código abierto, con software libre, digamos, ¿no? Que es lo que pregona que el conocimiento se comparta, que vos puedas utilizar cosas, que la puedas reutilizar, cambiar, volver a compartir, contribuir a su desarrollo, ¿no? Se pueda co-crear, digamos. Exactamente, es una política y una visión que tenemos en Cambá y en muchas de las cooperativas de tecnología de Argentina. Y eso no escapa a la inteligencia artificial, ¿no? Por ahí, ya desde hace un tiempo, nuestro director tecnológico, desde hace como 3 o 4 años, nos sugirió y nos encauzó en el proyecto de comprar hardware para correr nosotros localmente los modelos y las herramientas y empezar a probar los distintos software que se van creando y que se van desarrollando, de código abierto, software libre, para poder proveernos las herramientas similares a las que estos proveedores externos o mainstream nos ofrecen, una parte gratuita y otra parte no, claramente. Claro. Siempre la búsqueda es esa, ¿no? Nos pasaba antes con Google y nos pasa ahora, digamos, es igual. No usamos Google, tratamos de evitar a rajatabla sus herramientas y demás, porque bueno, si son gratis, muy probablemente el producto seas vos, ¿no? Lo que te esté consumiendo son tus datos, ¿no? Ahora hablar de datos hoy es mucho más normal, ya se conoce un poco, o se empieza a entender por dónde viene el problema. Nosotros por ahí hablábamos de datos hace 10 años y era como, si mis datos están en todos lados. Bueno, claramente había un par de capas más, ¿no? Atrás de eso. Claro. En esto, ya que estábamos con el tema y aclaraste, por ejemplo, tratamos de no usar a fulano, indistintamente de cuál sea. Sí. ¿Qué desafíos les imprima a ustedes para, cuando hoy se habla de interoperabilidad, no sé, de combinación, de que sea accesible para cualquiera?
¿Se encuentran barreras ahí por no usar Google, por no usar, no sé, Amazon Web Services? ¿Cómo lo resuelven más allá de este hardware propio? Seguro, pero somos programadores, como primero no. Perfecto. No, decías cosas que yo creo que son diferentes, ¿no? La interoperabilidad es una cosa que se soluciona. Bien. En algunos casos, ¿no? Si no se soluciona es porque el proveedor original es mucho más restrictivo y no quiere que no porque Perfecto. las herramientas libres no puedan, no sean capaces, no tengan detrás la comunidad que lo soporte y lo pueda desarrollar, sino porque se ocupan de cerrar esas barreras, ¿no? O sea, primero te regalan todo y se ganan todo el mercado, después cierran y bueno, acá estoy yo. Tal cual. ¿no? Y quedás cautivo, ¿no? Exactamente. Por eso la palabra soberanía. A mí no me gusta quedar cautivo. Sí. ¿Qué querés que te diga? Porque, bueno, es que eso es muy común. Sí, Cuando uno la dependencia. empieza, ni hablar quienes no somos del área tecnológica, es como que decís, bueno, ya pagué el costo de adopción de la innovación y bueno, y uno empieza $6 de acá, 20, estoy hablando de escala de un emprendedor profesional, ¿no? A nivel de una empresa ya no son 20, son 100, 150, 300 y así en mucho más volumen. Sí, y con cero control, ¿no? Porque pasó y ahí un poco nos empezaron a llamar de muchos lados porque pasó no hace tanto que se duplicó el costo, de repente el mismo token vale el doble o te cambian, bueno, esto como no escaló y la otra empresa sí, yo dejo de ofrecer este servicio y vos ya montaste sobre eso. Y quedás atado. O cuántas empresas trasladaron a sus clientes un costo que pensaron que era de una manera y que les cambió y tenés que ir a cambiar el arreglo, a dar explicaciones. O sea, se arruinan un montón, quedan en el camino, ¿no? Por esa dependencia también. Que a mí me parece que es terrible y que no es necesaria, ¿no? O sea, que hay opciones. Y para, justo que decís, perdón, dar opciones, pero para tangibilizar, bueno, justo estamos hablando de software, porque cuando uno habla de software libre quizás conoces Wiki, algunos conocen sistemas tipo, no sé, WordPress o similar, otro que nos puedas nombrar vos para que la persona diga, me suena ese. Firefox. Perfecto. No, es como un ejemplo. Sí, que no estamos acostumbrados a usar el Atrás tiene la Fundación Mozilla, que hace cual. un trabajo impresionante en todo el mundo, con quienes casualmente este año estuvimos en contacto Bien. con los CEOs y quizás a fin de año nos vayamos ahí al Festival de Mozilla a presentar algunas de estas cosas que estamos desarrollando. Sí. Firefox, para explicarle a la audiencia, es un navegador. Un navegador, sí. Distinto a Chrome y a Es el que le hizo el juego a Internet Explorer y lo corrió de escena como único, ¿no? Eso me parece que es una victoria de Mozilla tremenda. ¿Qué es este zorrito, no? Si se fijan, van a su compu, azul y naranja, cierran Chrome y buscan Firefox. Sí, bueno, Android en sus principios, o bueno, hay una cantidad enorme y casi te diría que la mayoría de las herramientas que usás o de las cosas que están corren sobre software libre, sobre Linux o sobre herramientas que en algún momento fueron libres y se compartieron y demás, ¿no? Y me parece que es fundamental perderle el miedo o el terror al desconocimiento de qué es el software libre, que no quiere decir ni que sea gratis, ni que vos vas a entregar tu negocio, ni mucho menos por usar esas herramientas, sino que hay una comunidad atrás que desarrolla, también hay empresas que financian, ahora hay modelos libres de IA, que atrás hay empresas como Meta, por ejemplo, entonces, ¿no? Es como... son distintas modalidades en donde el código está abierto, en donde las libertades para hacer con esas herramientas son otras que las privativas que tienen, ¿no? sus condiciones. Claro, porque hace varias décadas atrás daba la sensación de un grupito de gente improvisado y hoy tenemos tanto acceso. Linux no lo conocen mucho, salvo que uno ya se haya relacionado o ha tenido un paso con ingenieros o alguien de software cerca, no lo manejábamos. No sé, Ubuntu, otros que quizás quedaron. Sí, pero incluso a nivel industrial, no se me vienen ejemplos ahora, pero un montón de herramientas que se usan en las máquinas corren sobre código abierto, digamos, porque tiene otra lógica de desarrollo y otra que es el resto del mundo, ¿no? Tenés la empresa privativa y las herramientas de código abierto pueden ser el resto del mundo. Lo que hay que por ahí prestar atención ahí es qué comunidad activa tiene, qué beneficios brinda, qué robustez tiene la herramienta, cómo se puede compartir, bueno, en fin, hay que por ahí ponerse a mirar, digo yo que me dedico a esto, no ponerme a mirar, no el que adopta la herramienta, ¿no? Hay una cuestión que me interesaría profundizar, que es la cuestión, digamos, diferenciar la cuestión filosófica de la cuestión empresarial, digamos, para entrar en las dos lógicas que pueden, no digo que se nieguen mutuamente, sino que pueden convivir pero con ciertas reglas. Tomo algunas palabras como para rescatar una y otra, ¿no? La cuestión de quedar cautivo, que vos te decías que no te gusta quedar cautivo, que es una cuestión hasta filosófica, digamos, de tener libertad en la vida, de poder elegir todo el tiempo, de no quedar atado al pasado y tener soltura, ¿no? A la vez está la cuestión de rentabilidad. Exacto. Es decir, el costado empresarial del que quiere contar con herramientas digamos, probadas o
difundidas, vamos a usar las dos alternativas porque no es lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para convencer a un empresario que no quiere ser cautivo, que a la vez pueda estar integrado en el gran mar de sus proveedores y de sus clientes, para que convivan ambos efectos? Mirá, ahí te digo esto, las herramientas hay que probarlas, ¿no? Y esto que te digo de la comunidad que tienen detrás, en herramientas con millones de personas de comunidad desarrollando y aportando, que pasan a ser superiores por lejos de otras herramientas establecidas, ¿no? Entonces por ahí no hace falta mucho que yo convenza o que me ponga, porque las herramientas también hablan por sí solas, ¿no? Okay. Porque el ejemplo de Firefox es el más conocido por ahí, es un navegador que le pasó el trapo a Internet Explorer consumiendo mucho menos recursos, dando muchas más posibilidades, y hace, no sé, 30 años, ¿cuántos? 20 años que está y sigue estando en la primera línea, ¿no? Después vino el Chrome y demás. Entonces por ahí si esto que decís vos, capaz que hay que correr el velo, y me parece que, si querés acá un puente, la inteligencia artificial está trayendo como coletazo de segundo grado el cuestionamiento y el involucrarse más, y hay mucha gente que ahora cree que necesita inteligencia artificial para resolver algo que se resuelve con una herramienta que por ahí tiene 15 años y que no es inteligencia artificial. Bien. Pero es como que está mucho más el tema de... Entonces quizás ayude eso también a preguntarse y a correr el velo y a empezar a ver que hay otras herramientas y otras alternativas que tienen otras características, ¿no? Yo tampoco soy un purista de lo que tengan que usar, ni soy quien para decirle qué es lo mejor para usar, ¿no? Sino presentar las alternativas, analizarlas, y incluso nosotros ahora estamos trabajando como muy fuerte, seguramente ya lleguemos ahí, pero en estrategia de adopción de inteligencia artificial, en donde no quedan afuera los proveedores externos, sino que agregamos una capa de gestión intermedia en donde vos puedas elegir qué tipo de tarea o necesidad vas a resolver con qué tipo de herramienta, ¿no? De una forma eficiente, y no preguntándole a la herramienta que te sale $200 por mes, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Se entiende? Por dar un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Sí. Pero está clarísimo. Nosotros estuvimos aquí sentados en esta mesa hace algunas semanas a un cliente importante, un cliente grande, digamos, con una startup. Ajá. El problema que enfrentaba el cliente grande es que tenía, la sandwichería, la cadena de sandwichería es La Fábrica. Ajá. Ellos tienen muchos pedidos por aplicaciones. Yo no comí todavía, así que por favor, pasar rápido el tema. Sí, vamos rápido. No contemos de los alfajores. No me digas qué trajo, no me lo digas. bueno que estaban los de jamón y queso. Pero ellos tienen el problema de que tienen muchos pedidos por aplicaciones. Ajá. Y las aplicaciones, digamos, se apropian de los datos de los compradores y no se los comparten a ellos. Entonces contrataron a una startup y están desarrollando un proceso de extracción de esa información para poder aplicarla en su, digamos, suma de datos, y entonces establecer algún contacto con estos compradores finales, digamos. Claro. Salteando las aplicaciones, que además les quitan una gran proporción de margen. La pregunta, digamos, el ejemplo va en el sentido de la palabra soberanía que hablamos al principio, y me gustaría que puedas, de alguna manera, si se puede, cuantificar cuánto sería esta pérdida de soberanía para un empresario que quisiera animarse a probar herramientas distintas y basadas en el software libre de inteligencia artificial. Concretamente, ¿qué implica esta pérdida de soberanía sobre los datos, con esta cuestión de que aumentan el valor del token o que te dejan afuera de ciertas herramientas si no escalás? Es decir, con algún ejemplo por ahí más o menos concreto que le pueda servir para tomar una decisión, ¿no? Seguro, ahí nombraste igual dos cosas. Una del valor del dato, ¿no? El otro día escuchaba a Sujarchuk, el intendente de Escobar, que presentó un libro y también hablaba de cómo están incorporando inteligencia artificial. Sí, la red de ciudades inteligentes. Exactamente. Que está por abajo del radar, y es una iniciativa importantísima. Sí. Todavía están usando Google, pero bueno, ahí caeremos para darle opciones. Ya llegarán. Sí. Bueno, lo escuchaba y él también ponía como el valor de los datos, ¿no? Que ahora una cámara en la calle, que antes era de vigilancia por ahí, hoy se transforma en una captura de datos del vecino, de los baches, de los horarios, de un montón de cosas, pero que Google no se los da. Lo que le da después, digo Google como digo cualquier herramienta, no me quiero cizañar porque...
lo que le da después es el informe del análisis con las estadísticas para las políticas públicas. Todo procesado y masticado, listo para utilizar. Que es una herramienta tremenda, no digo que no, ¿no? Pero nosotros tenemos toda la capacidad de hacerlo nosotros mismos. Claro. Digo nosotros, los municipios, las personas a pie, quien sea, ¿no? Entonces vos fijate ahí qué importancia el dato de un vecino que puso, ¿no? Ellos están trabajando en eso, por suerte, porque tuvimos un lindo diálogo y es muy interesante lo que están haciendo. Pero imagínate los datos de los vecinos que nosotros ponemos en el cuidado y resguardo de nuestros gobernantes, por ejemplo, nuestros datos civiles, nuestros datos personales, ¿no? Entonces, y en cuántas cosas los datos personales y sensibles están viajando a herramientas, ¿no? a cualquier lado, que te prometen que no lo van a usar de una forma, qué sé yo, pero están viajando, ¿no? Entonces, Meta fue el caso más emblemático con el tema de Cambridge Analytica. Entraban los datos, a Facebook, pero por fuera salían a la empresa de gestión y de asesoramiento de campañas políticas. Imagínate, o por ahí dicen, si te pones a fijar en cómo protegen los datos, no, esto no lo vamos a usar solo para entrenar, solo para estadística, no sé qué, salvo que el FBI o la CIA necesita hacer una investigación, ¿no? Bueno, o la justicia. O la justicia pida, y si la justicia deja abierto no sé, digo, ¿no? Finalmente, más allá de que muestran sus políticas y te garantizan y todo, por eso yo hablo de grados de libertad, ¿no? Si vos tenés tu servidorcito en tu empresa, cortás internet y seguís teniendo inteligencia artificial disponible sin ningún problema, ¿no? Okay. Obviamente que para llegar a eso tenés que instalar cierto software, tenés que correr ciertos modelos, hacer alguna configuración, digamos, inicial, pero estamos hablando de algo de poco tiempo y de una inversión no tan grande, depende de la cantidad de usuarios, ¿no? Cuántos a la vez lo van a usar, podemos, si querés, después profundizar en eso. Pero esto de la protección de los datos sensibles, ya sean los datos de tus clientes no deberían por qué estar viajando, y hoy en día lamentablemente me parece, lamentablemente no, porque es un proceso, es un camino, ¿no? Pero me parece que muchas empresas están en el estadio que la adopción es, tengo X empleados o X sectores que tienen licencia de tal o cual, y con suerte, ¿no? Porque también está lo de la Shadow AI, que dicen que son la gente que lo usa como su propia suscripción y demás para resolver cosas del trabajo, pero no está blanqueado, ¿no? Entonces, imagínate que lo que yo creo que es fundamental es que nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestros estados, en fin, puedan tener una gobernanza sobre esto, un control, una visibilidad sobre qué pasa, qué datos viajan a dónde, cuánto presupuesto le asigno a tal área en tal proyecto. Entonces yo digo, a tal área le voy a dar tal modelo para hacer determinadas tareas, y cuando esté alcanzando este presupuesto, a tal otro sector. Esa gestión y ese gobierno todavía está muy lejos, ¿no? Eso te y sin embargo no está tan lejos, porque tenemos herramientas para hacerlo, y no es una curva. Ahí leía, hay un informe que después se lo puedo compartir si no lo vieron, que se llama Nadia, creo que es de adopción de pymes de IA, es muy reciente. Y justo lo venía leyendo para también tener algún dato. Pero decían esto de la curva de la J, que no sé de quién es, que esa forma de que primero, cuando invertís un poco y eso, y sí, claramente el retorno en esos primeros meses, en esas primeras, hasta que te acomodás, pero después quedás en otra posición respecto a. Me gusta esto que traes de la gobernanza de los datos. Lamento que haya sido un poco a través del miedo, de dónde pongo los datos, en vez de nacer de una preocupación quizás un poco más genuina, pero me parece que la IA nos empujó a, ¿y esto a dónde va? ¿Y dónde queda? Porque con Instagram, con TikTok, yo cuando a veces doy capacitaciones le cargué el Excel. ¿De quién? ¿Del balance de tu cliente? ¿Aquella? No, pero me tira unas ideas, me ayuda. Sí, lógico. ¿Y a dónde está ese Excel? ¿No? O esto de prueban y haz con su mail original, con el que tienen la wallet, TeamView, todas sus inversiones. Digo, miren mi mail. Yo tengo un mail profe Pepito, con el que me animo a conectarme a las primeras. No lo había pensado, pero que la IA no es segura. Y cuando les mostrás los gráficos de los niveles de protección que hay sobre los datos. Entonces, me da pena que vengas del lado del quickie y no del lado de al revés, una educación de qué pasa con nuestros datos. No, es que ahí imagínate que yo traigo esto de los datos personales o sensibles porque es muy claro, ¿no? Es muy claro, y hay organizaciones que deberían cumplirlo, además, por normas y, en fin. Pero después está esto que también decía Carlos y que vos estás diciendo, que es el dato como herramienta tuya, propia, valor agregado para tu empresa, datos que vos solo tenés, de tus clientes, de tus estadísticas, y que vos los podés poner en funcionamiento con estas herramientas sin necesidad de entregarlos, ¿no? Entonces también ahí, y
Y esto lo siguen entrenando, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ya está ahora. No, ya está no, porque el modelo que vos estás usando hoy fue entrenado hasta diciembre del año pasado. De ahí para acá no tienen, lo demás se lo estás dando ahora, es información nueva. Entonces eso en algún momento hay que ir, me parece a mí, cortándolo, dirigiendo, viendo dónde resguardamos ese valor, porque no es necesario perder las funcionalidades o todo el hype y toda la magia que traen estas herramientas, porque se pueden lograr las dos cosas. Bueno, de hecho, la semana pasada fue Claves, ¿no? ¿O cuántos días pasaron? ¿Hace 2 semanas? Sí, hace 2 semanas. Sí, que también hablamos de esto, del poder de los datos que tienen las empresas sin digerir en sus propias bases, que las ordenan pero nunca hacen nada con eso, y empezar a entender este aporte a la toma de decisiones, pero así como se frisa o se deja de investigar, los datos no se descartan así nomás. Tenemos una ley de protección de datos personales que no es muy conocida, no está al pie de las tiendas online ni de los sitios web, no. Si cliqueas ahí no va a ningún lado si es que está el enlace. 404. Claro, siempre hay error ahí, está Homero comiendo una dona en el error. Me parece que nos falta, y yo, casi todos los programas hemos insistido, ¿qué pasa con los datos de la gente? ¿Qué hacen? Porque uno dice, ay, sí, me armé un email marketing. Y esos datos después no los cuida nadie, ¿no? Sí, es cierto que yo entiendo también ahí, y tratando de hablarle a la audiencia esta que tiene este programa, que es importante, pero a veces no es lo que te marca la aguja, porque como decía Carlos al principio, necesitamos subsistir, la empresa se está cayendo, ya está el contexto muy difícil, entonces todo bien con los datos, dame un respiro, ¿no? Que lo regule alguien y que lo organice, porque yo necesito ocuparme de mi negocio y eso me parece que es fundamental, pero bueno, fíjate que en la misma línea que hablábamos antes, la dependencia de proveedores que te pueden cambiar el juego en cualquier momento, ¿no? Por lo menos para no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces ahí, insisto con esto que nosotros estamos ofreciendo, que además de la infraestructura local, como opción de poder correr tus modelos, porque quizás eso no es para todos, para algunos sí, esta capa intermedia, que es un gateway, es un lugar por donde pasan las cosas, en donde vos podés, esto que te va a asignar presupuestos, aplicar reglas de optimización de token para gastar menos, o sea, antes de mandar el mensaje, reducilo, traducilo. Habla como cavernícola. Bueno, viste que el Cayman es una herramienta, sí, tal cual. Controlar los presupuestos, controlar los usuarios que acceden con determinadas reglas, las bases de conocimiento que decías vos, armás distintas bases para que distintas áreas de la empresa usen solo la que pueden acceder, porque también es otro mundillo, ¿no? En donde ahora, para la adopción hay un paso previo que es tener cierta organización de tu información, cierta estructura digital previa, que tampoco es abismal, pero es cierto que quienes ya tienen un trabajo hecho ahí, ya tienen procesos ordenados, que entiendo que aparte de la audiencia de este programa no son empresas que recién arrancan ni grupos familiares, sino que ya tienen una estructura, entonces quizás son también las que pueden sacar mano de esa estructura aplicando o adoptando algunas, de forma estratégica, herramientas de inteligencia artificial. Un poco para ir a la segunda parte del programa, y ya tirándote la pregunta y esperando después el retorno para la respuesta, es que nos cuentes cuál es la iniciativa Genia que han desarrollado, de manera que justamente las empresas puedan empezar a aplicar desde este enfoque una mirada ya más autónoma o más soberana, para retomar la palabra original, sobre su propia disponibilidad de datos, y en función de esto, bueno, tener mejor perspectivas a mediano y largo plazo, digamos, más allá de eso. Bueno, vamos a la publicidad intermedia y después volvemos. Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Bueno, volvemos aquí en M de Medianas con Nicolás Doallo, que es el directivo de Canva. No sé cómo decirte, directivo. Asociado, está bien. Asociado, sí, porque es más estamos más acostumbrados al modelo, digamos, convencional. Después vamos a... Claro, dueño gerente. A tocar el tema cooperativa y cómo se organiza. Nicolás Doallo, entonces, es el asociado de la cooperativa de tecnología Canva. Y retomamos esta pregunta que le hacíamos en la primera mitad, al final, que es este desarrollo que han hecho de lo que ellos llaman Genia, aprovechando obviamente el IA como inteligencia artificial, como alternativa o como solución para empresas, ¿no? Yo no elegí el nombre, que conste en actas. Igual siempre todo lo que es IA sirve, digamos. Ahí, como te decía, nuestro director de tecnología hace unos años nos invitó a comprar unas máquinas y a correr ahí. Entonces, de ahí para acá, pues a nosotros nos gusta meter mano, ¿no? Entonces, de ahí para acá empezamos a probar diferentes software, a instalar, a probar, a bajar modelos. Cada modelo que sale lo bajamos, lo probamos. Ahora todos no, porque son un montón, pero lo vamos ahí testeando, probando, distintas configuraciones, distintos arneses. Bueno, en fin, fuimos probando muchas cosas. Y esa maduración de años haciendo esto nos fue llevando a encontrar ciertas combinaciones o ciertos paquetes de cosas que agregaban valor. Y ahí es donde decidimos lanzar Genia junto con otra cooperativa que se llama Farox. Y con un tocayo mío nos pusimos al frente del proyecto y fuimos ahí. Los Nicolases. Los Nicolases. Encima Nicolás D también, Nicolás Di Marco. Le mando un saludo. Está escuchando. Desde Meliquina, ahí en el sur. Y con nuestros equipos técnicos también, bueno, fuimos haciendo instalaciones y probando cosas y lanzamos Genia. Genia lo que tiene son productos que vamos armando, saben que la vorágine de esto hace que los vayamos actualizando y manteniendo. Pero enfoca en distintos ejes. Uno es el de infraestructura, la infraestructura local, poder asesorar en qué hardware tenés que comprar, el mínimo necesario o de qué forma escalarlo, ya sea corriendo en máquinas que vos comprás o en nube en donde alquilás la máquina, pero vos sos dueño de todo lo que sucede ahí, no que comprás todo hecho y todo el software que corre por arriba. Entonces, por un lado, es el asesoramiento y la instalación de infraestructura. Después, y los modelos que corren ahí y las capas de software necesarias para que eso funcione y provea las herramientas, ¿no? Después, el proyecto central o el producto central que estamos trabajando es el Gateway, que te lo nombré hace un rato, que es este software en donde vos podés seguir utilizando, si ya tenés contratado a OpenAI, Anthropic, Cloud, lo que sea que ya tenés, lo podés seguir usando. También podés agregar los modelos locales si los tenés corriendo. Y en donde vos podés ahí agregar muchas capas de valor de herramienta de gestión y demás, como te decía. Vos podés asignar presupuestos, poder gestionar por usuario, podés tener visibilidad de qué pasa en el consumo, hacer ingeniería de prompt distribuida, podés como asignar diferentes roles a diferentes usuarios con diferentes presupuestos, poner capas de protección de datos y decir si acá hay datos sensibles, esto no viaja a tal proveedor, lo consumo local. Claro. O antes de viajar enmascaro los datos y los mando y cuando vuelven los vuelvo a construir, ¿no? Entonces, me parece que es central en cualquier estrategia de adopción hoy, porque lo que vemos que pasa es que las empresas contratan o tienen así como de licencias de algunas herramientas y las van implementando, pero de manera no muy coordinada, no gobernada, digamos, ¿no? Entonces, los presupuestos, sí, tiene un presupuesto, pero de repente, como pasó, te sube el token, te cambia, pones un agente que ni sabes lo que hace y en el rulo que hace para solucionar las cosas te consume el presupuesto a mitad de mes, el que vos tenías asignado, eso escuchamos un montón que pasa. Entonces nosotros traemos esa alternativa, ¿no? Infraestructura, el gateway en donde se pueden controlar un montón de cosas, la interfaz con el usuario que vos lo ves igual que ChatGPT o que cualquier herramienta, se ve igual el chat, y atrás de eso corre cualquiera de estas herramientas en donde además también podés heredar el historial que vos tenés. Entonces te mudás y no necesitas empezar todo de vuelta, ¿no? Esas son las alternativas que estamos proponiendo, y arriba de eso los agentes también, ¿no? Trabajamos con agentes custom, algunos agentes que ya existen y otros que se pueden hacer personalizados para la empresa, digamos, porque a veces vos usás un agente que ya está creado
y tiene tal inteligencia o tal complejidad que no es necesaria para lo que vos querés resolver, que es mejor hacerlo de cero y que solo haga lo que vos necesitás, ¿no? Bien. También. Bueno, es un poco el abanico de Genia, ¿no? Espectacular lo que dijiste, yo voy tachando. Error que cometen las pymes, cómo saber si hay que usar IA. Hablaste varias veces de, porque los modelos que nos piden, agentes. ¿Cuáles son las soluciones típicas que les piden a ustedes? ¿Es automatización de procesos, respuestas a, no sé, redes, planes de fidelización? ¿Cuál es la demanda o algunas 3 que sean hito para ustedes? Sí, mira, lo que hasta ahora suele pasar mucho, lo que vienen subiendo es que entran por el lado de las aplicaciones o de los agentes, ¿no? Como de esa punta. Entran por producto, se quedan por servicio. Vienen a buscar un poco esto que decís vos, bueno, quiero Solucioname mandar un mensaje en Telegram con la foto del ticket y que me lo cargue en el ERP. ¿Dale? Tal cual. Sí, bueno, le haces el caminito, ¿no? Le haces el pipeline, bueno. Entonces, como que eso es por donde se llega. Nosotros lo que estamos tratando de ampliar la visión es a estas otras capas tectónicas de gobernanza real y también para ganar un poco de conocimiento que quede en la empresa, que vos ese valor te lo quedes, ¿no? Por eso todo esto que yo te nombré de Genia viene con una capacitación, sí o sí, porque necesitamos transmitir un poco eso, cómo después se va a mantener y a llevar adelante para no generar dependencia con nosotros. Después si querés un soporte de mantenimiento y actualización, genial, pero que no sea necesario, ¿no? Porque tanto que hablamos de la no dependencia, nosotros tampoco queremos generarla, ¿no? Qué interesante que nombraste Telegram. Hoy leía más temprano que justo WhatsApp en su versión API, para los que tienen que usar WhatsApp Business y demás, aumentó un montón los valores, está restringiendo la cantidad de veces que, como se le dice, se le suele pegar a la API. Si uno tiene mucha demanda de mensajes automatizados por WhatsApp, se te encarece muchísimo. Y WhatsApp Web se volvió parte del corazón del ecosistema digital de las marcas. Ahora, vos querés contestar a mano desde la versión WhatsApp Web y le das a tu empleado otro acceso, bárbaro. Pero lo que es la automatización, justo hoy leía eso, que se fueron como muy caros los consumos del uso de esa API de WhatsApp, que para un negocio entre pequeña y mediana son varios dólares que se van acumulando. Sí, total. Bueno, esto tiene que ver con esto de la dependencia. Por eso es todavía más grave, porque bueno, WhatsApp está tan embebido por eso en Telegram, todas las personas. Somos pocos los Telegram friendly. Sí, tal cual. Claro, hay toda una cuestión ahí también. Bueno, después en todo caso al final del programa o por ahí en otro programa podemos hablar sobre la cuestión más macro de la IA y qué hay detrás. Pero a mí me interesa mucho una cuestión que vos marcaste antes, que hay una necesidad de organización previa de la empresa antes de encarar un proyecto. ¿Y cuáles serían los ejes que vos decís, bueno, estos serían los ejes rectores para que te organices antes de pedir? Sí, depende un poco, bueno, nosotros analizamos en cada caso, hacemos un relevamiento previo. También dan ese servicio, digamos. Y sí, porque es necesario, ¿no? Claro. Para que después se pueda como aprovechar el tiempo, ¿no? El tiempo de los programadores o el tiempo de... no es barato, entonces por ahí hacer ese relevamiento y una guía previa hace que todo fluya más, ¿no? Pero imagínate que una empresa que ya tiene sistemas de gestión, que ya tiene, no sé, un data lake, por allá no ponemos medio técnico, pero que tiene información en la nube organizada, que tiene procesos escritos de cómo viaja la información a través de sus sistemas, ¿no? Que tiene organizadas sus bases de datos. Bueno, sobre eso es más fluida la incorporación, digamos. Bien. Una incorporación, como te digo, estratégica y a nivel empresa. Porque después, si no, bueno, vas a usar la herramienta para que te redacte el mail, para que te resuma las cosas. Bueno, eso está bien, ¿no? Que cada uno lo uses, no hace falta nada para eso, ¿no? Lo usamos en el teléfono, pero estamos hablando de este otro nivel, ¿no? De un nivel más empresarial, más enterprise o más estratégico, digamos, ¿no? Ahí sí, no digo que sea imposible, sino que por ahí la recomendación, si hacemos una consultoría en una empresa que no tenga digitalización, va a ser empezar por ahí, ¿no? El camino más corto es empezando por ahí, digamos, teniendo ciertas cosas ordenada para sacarle jugo después. Perfecto. Y si tenemos que hacer la pregunta no tan agradable, no la hagas. No la hago. En un proceso, si querés, pongamos una que tiene medianamente organizado, no sé si a nivel de muchas integraciones. ¿Cómo pueden ir ustedes cotizando esto? ¿Es por proyecto? Podríamos pensar el equivalente a un sueldo de un senior, no sé, de $4.000, $5.000. ¿Cómo lo podemos ir pensando para una mediana? Sí, bueno, depende de todo esto que te dije, por dónde iría, ¿no? La combinación, si requiere hardware o no, si va a trabajar en la parte del gateway, si es un agente que le resuelve una cosa, son cosas como muy distintas, pero hagamos un ejemplo para también está bueno decirlo. Nosotros hace unos años con $4.000 montamos 2 placas y corrimos ahí un montón de herramientas, ¿no? Bien.
usuarios, 10 usuarios, 15, Perfecto. 8, no todos al mismo tiempo tirando proceso, y como además nos bajamos varios modelos, si vos haces correr varios modelos a la vez, se colapsa. Bueno, en fin, ahí es como que hay mucha cosa técnica para tener en cuenta, ¿no? Pero pensemos que una pyme con algunos miles de dólares podría tranquilamente estar corriendo localmente inteligencia artificial, implementada y con la capacitación, digamos, ¿no? Perfecto, Una empresa chiquitita por ahí con unos primeros, no sé, $5.000, $6.000, podría empezar a tener la experiencia y allá resolver algunos procesos, y después de eso ir viendo qué le devuelve, qué le va mejor, qué escala, qué le potencia, ¿no? Porque ahí tenés que, no sé, ¿qué querés? ¿Vender más? ¿O querés gastar menos? ¿O querés ahorrar tiempo para poder dedicarle a otra cosa? ¿Querés mejorar tu atención al cliente? Perfecto, ¿Querés proteger sí, datos? Es como el abanico siempre hay que poner el objetivo. Claro, para poder medir ese retorno, ¿no? Bien, porque yo te puedo decir así como genérico, bueno, mirá, con un hardware para poquitos usuarios, con $3.000, pero bueno, $4.000 no es una lo cifra corre. descabellada. No, para nada. Creo que para una empresa mediana o incluso chica que tiene por algún motivo la necesidad, o que me animo a decir acá, por eso un poco soberbio, no sé cómo decirlo, un poco, no quiero pasar por arriba de las estrategias de nadie, pero si miramos un poco para adelante, ¿no? Vos querés ser una empresa que utilizó y consumió unas licencias pagando por mes y listo, o te instalaste cosas, formaste a tu gente, algún perfil interno lo fuiste capacitando y guiando interno, o te asociaste con alguien que te puede ir marcando y pasaron 2, 3, 4 años de experiencia, de ir agregando valor y conocimiento, porque parece que hay algo con esto, esta es una opinión mía, ¿no? Pero esta sobrecarga de información, y que todos decimos, y yo también, no llegás a ver todo, no llegás, claro. Y eso te pone en un estado medio de estrés, como de entregarte a que lo resuelvan los grandes, ¿no? Bueno, que se ocupe OpenAI y Anthropic de la evolución de eso, y yo iré consumiendo el que mejor me... Eso te deja fuera de generar capacidad instalada dentro de las empresas, ¿no? Entonces me parece que eso... Yo creo que eso es importante, ¿no? En la medida que sea posible, uno tiene que ir ganando conocimiento adentro, en sus personas, en sus equipos y en sus procesos por ahí, incluso ni siquiera en las personas, pero en las empresas en sí, ¿no? Bien. Nos abrimos un cachito de IA y vamos a otro aspecto que nos interesa mucho de Canva, que es su condición de cooperativa. Es decir, ¿cómo se organiza una cooperativa? ¿Qué incentivos hay? ¿Cómo reclutás y especialmente mantenés gente en una cooperativa? Porque está en un mercado muy dinámico. Reclutar, sí. Claro que es de una connotación bastante militar, pero bueno, ya como viste, como ya está, lo tenemos incorporado. Pero bueno, ese panorama que por ahí es un poco amplio para charlarlo en pocos minutos, pero desde dónde juega lo económico, desde dónde juega lo digamos lo participativo. Bien. ¿Cómo es ese equilibrio? Bien, partiendo de la base que una cooperativa es gente que se asocia, ¿no? Entonces es un grupo de asociados, asociadas. No necesariamente hay empleados, digamos, hay formatos de cooperativa que pueden tener adentro una subempresa, bueno, en fin, no importa. Pero la cooperativa lo que es una asociación de personas, ¿no? Es una federación, es una asociación de cooperativas. Una asociación de iguales, digamos, para llamarlo. Exactamente. Entonces vos lo que tenés en una cooperativa es voz y voto. Tenés una asamblea, tenés un momento en donde elegís a tus dirigentes, ¿no? Pensémoslo, si querés, en la democracia mismo, ¿no? Sí, claro, no te gustaría que haya un jefe, un dictador, alguien que establezca las reglas, si no te gusta participar, te gusta votar, elegir a tus representantes, va un poco por ahí, ¿no? Después, la organización interna, vos decías lo económico, y eso lo va a definir el estatuto, el consejo, o sea, se define internamente, ¿no? Nosotros en Canva tuvimos muchos años una base, y de hecho la conservamos bastante, una base igual, sobre la que después, ante las necesidades de las personas, había mayor dinero, ¿no? Es el que viajaba mucho, el que tiene personas a cargo, el que tiene alguna enfermedad, pero la base era la misma, ¿no? Y en un momento sacamos la antigüedad, después nos replanteamos cosas, obviamente, pero te permite eso, te permite sentarte arriba de tu experiencia, de tus necesidades y establecer las reglas en base a lo que las personas necesitan, ¿no? O quieren. Después los roles, las diferentes jerarquías que puede haber en cuanto a lo técnico, a lo práctico, a cómo se organiza la empresa, el organigrama, y eso se decide, se arma, porque también tenemos que ser empresas eficientes y empresas que dialoguen y participen de este contexto, ¿no? Claro. Entonces, no hay que después aislar, somos todos iguales y no sé qué. Así que
Eso principalmente. En cuanto a la participación, esto voz y voto, así que vos elegís. Yo fui presidente, fui secretario en otro momento, fui rotando de roles. De roles, sí. Y en cuanto a la convocatoria, bueno, nosotros en un momento crecimos a las 30 personas y en esa escalada que pasamos de ser 5 o 6 a ser 30, en las entrevistas y lo que decíamos es, pasás a ser dueño de una empresa, ¿no? Hay un periodo de prueba, hay una forma en la que tenemos de conocernos y demás, pero cuando firmás sos asociado, no sos empleado, ¿no? Entonces eso también acarrea cierta responsabilidad, tenés que como tener ganas de ser parte y ser dueño, pero bueno, es eso, ¿no? Es ser dueño, es ser asociado, es como participar. Vuelve la cuestión o la palabra soberanía de alguna manera, ¿no? Exactamente. En lugar de delegar en alguien que gestione por vos y que, bueno, en definitiva tenga otro rol muy distinto al tuyo, ser parte, digamos, de compartir los roles, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Las responsabilidades también, ¿no? O sea, imagínate las discusiones, eso también tiene lugar. Pero bueno, ahí con la experiencia también se va ganando y se van generando. Y ese clima permite que la gente se quede, digamos, porque a veces hay ofertas muy atractivas desde afuera y con una pinza de pilar viene un grande. Sí, si no estamos exentos de lo que pasó en este rubro, de que con la formación, de hecho nos pasó mucho, nosotros muchos de los asociados eran estudiantes de la Universidad de Quilmes o de otras universidades, que todavía en carrera nosotros decidíamos asociarlos a la cooperativa y después de un tiempo de haberse formado y todo, mismo hubo años en los que no te va tan bien o que decidís invertir en cosas, ¿no? Nosotros muchas veces decidimos financiar internamente proyectos como el Laboratorio de Tecnologías Creativas o esto de la inteligencia artificial. Hace 4 o 5 años invirtiendo en inteligencia artificial, puede que quien no esté de acuerdo y quien ese dinero prefiere que lo uses de otra manera. Claro. Bueno, eso se vota y se avanza y si no te gusta... bueno, te puedo decir, ¿no? O esto que decís vos, las ofertas de... Bueno, sí, si yo... Imagínate los líderes técnicos adentro de la cooperativa, que tienen que compartir voz y voto con personas que ingresan. Claro. Entonces, si no tenés aceitado el organigrama, las decisiones, los caminos a hacer y demás, se pueden generar como frustraciones o ganas de irse a otro lado a hacer otra cosa sin necesidad de tener que estar debatiendo y participando. Por eso es una elección, ¿no?, que uno hace también. Sí, claro. Bueno, vos mencionabas recién, más allá de que crearon el Laboratorio de Tecnología Creativa, nombraste a la UNCI. No quiere decir que las multis, ni las pymes, ni de otra forma de conformación no lo hagan, pero hay una apertura a estar buscando otras organizaciones. Ya hablabas de otra cooperativa. Uh-huh. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Dónde se encuentran? ¿De dónde viene ese contacto? Sí, y yo creo que el asociativismo, ¿no?, de las cooperativas es algo que tenemos, es un gen que tenemos, entonces, y que me parece esto de que nadie se salva solo también aplica, ¿no? Es como nos tenemos que juntar, claro, ¿no? Nosotros mismos, si no nos juntamos, no sé hasta dónde llegamos, ¿no? Aplicarlo a cualquier edad, a cualquier, ¿no? Bueno, a la especie humana. Exactamente. Yo creo que eso está muy presente. Y esto que decís vos, nosotros siempre nos acercamos a las universidades, a los centros de estudio que dependen de universidades también. Armar una federación además, ¿no? Una federación, por supuesto. FACTIC es una organización de cooperativas que ya tiene como 15 años, 16 años, y que agrupa cooperativas de tecnología de todo el país, no solo de tecnología, también hay de comunicación, en fin, de la información. Y además en FACTIC tuvimos experiencias hermosas de asociativismo, de compartir trabajo, de cuando falta el trabajo, los comerciales de cada cooperativa nos juntamos a trabajar y a buscar nuevos trabajos o a compartir. Cuando el proyecto que te llega es más grande que tu cooperativa, armamos equipos con reglas ya preestablecidas de cómo se intercoopera para dar respuestas a necesidades más grandes, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo muy, muy interesante que permite que también sobrevivamos al paso del tiempo, con problemas como todas las empresas, ¿no? ¿Sí? Con problemas como todas las empresas, pero con esa opción, ¿no?, de que no estás solo, sino que cuando te tambalea tenés otras organizaciones en las cuales te podés apoyar o vos apoyar, ¿no?, también. Y además de FACTIC está Patio, que es una red internacional de cooperativas, que también a raíz de unos viajes iniciales hace unos años a Inglaterra y otros países se conocieron otras cooperativas y surgió esta idea de armar una red, y eso también viene tomando fuerza, y con proyectos aparte que haces por ahí con cooperativas de otros países, de Estados Unidos, otro lugar, en donde ahí el valor que se cobra
le rinde de una forma a la empresa que es de ese territorio y le rinde de otra al que vivimos en otro lugar del mundo, pero esa diferencia que se hace se puede reinvertir en procesos de intercooperación, ¿no? Es como si uno tiene ganas y se junta, se abren un montón de posibilidades para hacer cosas, digamos, ¿no? Y bueno, eso, la participación puede ir variando a medida que vos tengas más disponibilidad o no. Perfecto. En fin. Para aclararle a los oyentes y también gente que nos ve actualmente en las redes, a través de YouTube o en directo, Factit se escribe F-A-C-T-T-I-T. Sí. Y patio, así como suena, patio. Patio es patio, pero okay. sí, no es una sigla lo de patio, ¿no? Lo de patio surgió porque era primero poner como un lugar de encuentro entre las cooperativas y surgió lo del patio, ¿no? Lo pusimos desde Argentina. No, claro, pero hay que decir justo internacional y le ponen patio. Sí. Backyard se suele decir. Claro. Viste cómo somos los argentinos, ¿no? Claro. Le hacemos el mejor país del mundo y bueno, imponemos. No, pasó eso. Por haber sido potrero. Pasa que Factic también mundialmente es reconocida porque es una iniciativa de cooperativas que armaron una federación en tecnología que no se ha dado tanto hasta ahora, o ya han aparecido unas cuantas, al menos en tecnología, obviamente, en cooperativas en el mundo hay cantidades tremendas, ¿no? Entonces, en patio al principio éramos muchos argentinos y otras que se fueron sumando de otros países, ahora creo que está un poco más nivelado. Ok. Tengo, no sé, Mariana, tengo la curiosidad para conocer desde tu mirada y por ahí de la gente que está más armando, digamos, esta cuestión de IA, si tienen alguna apreciación que un poco implica hasta escupir el asado, si no está un poco agigantada o sobredimensionada la preocupación de la IA, porque a mí me llaman mucho la atención los volúmenes de inversión que se están manejando por encima de otras, digamos, necesidades de inversión. Entonces, si ustedes tienen alguna señal o alguna alerta de que si esto no puede generar algún tipo de repente un momento en el que digan el rey está desnudo, es decir, las búsquedas de capital de muchas empresas, desde Meta hasta Anthropic o el creador de GPT, OpenAI, son tan volúmenes, tan gigantescas que a veces me queda la sensación como que si llega a haber algún quiebre en ese sentido de expectativas o de rentabilidad o de concreción de todos estos negocios, el derrumbe puede ser como el del 2000 o de tantos otros quiebres que hubo en su momento, ¿no? Sí, a mí claramente me excede, ¿no? el análisis que puedo hacer, pero los data centers incluso tienen una vida útil de algunos años, ¿no? Entonces se invierte un montonazo de guita en algo que después va a haber que descartar o renovar, ¿no? Y con todo lo que deja en el ambiente. Digo, por donde lo mires, es complejo el asunto. Claramente pareciera ser que hay una reorganización, una redistribución de quienes manejan los hilos de las cosas, se sigue concentrando cada vez más en menos personas. Por eso nosotros estamos ahí con un palito haciendo alguna alternativa. Y sí, yo no sé cómo eso podría terminar bien, ¿no? La acumulación de poder en cada vez menos, con más datos y capacidad de procesarlos, porque eso es lo que cambió, ¿no? Hace un tiempo. Los datos antes estaban ahí, bueno, y a medida que se fueron teniendo la capacidad de procesarlos y hacer cosas a partir de eso, con esos volúmenes de datos, es que viene toda esta ola, ¿no? También. Y claro, yo no apunto tanto a la cuestión de la bondad o maldad, sino a la cuestión más básica de la rentabilidad. Es decir, como fue el crack del 29 para ir a una historia, digamos, una burbuja, digamos. Una burbuja. Que se pincha en un momento. Que de algún momento digamos, ¿pero dónde está que estén aumentando el valor? Ya dicen que el recupero de las inversiones es imposible. Claro, es imposible, claro. Pero bueno, uno dice es imposible, pero si se quedan se quedan con la centralidad de estas herramientas, que ahora son transversales y con toda la robótica en la fábrica, bueno, en fin. Yo no sé muy bien qué es lo que se viene, pero claramente están apostando para ver cuál es la porción con la que se quedan, digamos, ¿no? Y bueno, algunos la recuperarán y otros no. Y será una destrucción. Pero en el medio, permitime, en el medio estamos nosotros, ¿no? Claro. Viendo cómo ese ping-pong gigante del cual no podemos participar. Entonces ahí me parece en donde nosotros podemos por ahí agarrarnos de algo, arraigarnos y tratar de quedarnos un poco con el valor de cosas que van a perdurar en el tiempo.
más allá de lo que pase con esta burbuja o con este delirio de gente acumulando. Sí, lo mismo a nivel de la mediana, ¿no? Digo, incorporar la tecnología con criterio. Vos hace un rato hiciste el énfasis en incorporar estratégicamente, porque nos ha pasado a muchos que es, hay que poner IA. Sí, no sabés con los que me encontré con. Sí. O el monstruo del pensé. Claro. Hicimos proyecto, de hecho, de queremos IA, pero no sabemos en qué. Bueno, dale, nosotros te problema. Claro. Claro, ¿no? Es como ese lado, porque si no hay el recupero también va pero a ser esto, si vos no podés complejo. Ver cuánto vas gastando, cómo vuelve, el retorno en cada parte en donde la invertiste. O sea, si no puedes tener una visibilidad general y organizada de tu estrategia de IA, es muy difícil que puedas. Incluso si te va bien, medirlo claro. Y pensar en estrategia para el futuro. Sí, siendo la caja negra. Sí, ojalá que podamos como ganar terreno ahí y madurar en ese sentido para que no nos lleven puestos, como siempre, ¿no? Y seamos después rehenes de... Y una pregunta que no puedo dejar de hacer, porque es un tema que me obsesiona hace bastante, que es la palabra China, digamos. ¿Ustedes están mirando si desde China están generando algún tipo de modelo distinto, algún tipo de acercamiento más en lateral sobre lo que es IA? Yo soy chino. No. Sí, muchos de los modelos que utilizamos nosotros o que usamos son chinos, porque ellos tienen un modelo ahí en donde las empresas responden al Estado, el Estado la financia y la que logra los avances, esa es la que como tienen un modelo... Es una especie de semillero, digamos. Sí, con otro control diferente, hasta donde yo llego a ver, ¿no? Sí, claro. Es bastante hermético todo. Pero es cierto que muchos de los modelos son abiertos, o vos te los podés descargar y correr sin mandarle nada a nadie. También podés usar los servicios de DeepSeek o de otras opciones que hay chinas también. Y sí, el modelo es muy diferente, ¿no? Es diferente. Bien. Y pareciera que ellos van por todo, ¿no? Me parecía que tienen como una estructura mucho más sólida y que dan paso como firmes, ¿no? Pero eso es lo que se puede ver desde afuera, no sé lo que yo te puedo decir. Claro, perfecto. Bueno, digamos, por último, estamos terminando la entrevista con Nicolás Doallo, que es el asociado de Cambá, la cooperativa tecnológica, que... Me bajé el precio, ¿viste? Asociado. Sí, asociado, claro. Pero que Nicolás también lidera una escuela de samba. Así que si querés tirar 2 datos para que la gente interesada pueda verla, o escucharla o participar. Dale, desde ya, lo colectivo, ¿viste? Como te decía antes, lo colectivo me apasiona, la construcción colectiva desde abajo me encanta. Sí, bueno, eso, me toca dirigir una escuela municipal en San Fernando con otro colega, socio, y también tenemos un proyecto propio que se llama Estación Primera de Lanús, que es Estación Primera de Lanús, que es una escuela de samba que nació en Lanús y que hoy está en Capital, una vez por mes en Galpón B. Que es deudora un poco de la brasileña, obviamente, de la famosa Mangueira. Sí, porque ahí la historia es que Mangueira es la primera estación de tren desde la central en donde hubo samba, y nosotros de Constitución para allá, en Lanús es la primera. De ahí viene. Tiene su fundamento. Pero como te decía, hay una cosa cultural muy profunda ahí que nos gusta transitar y generar, y hace 18 años que estamos... ¿Y se los puede encontrar en redes? Sí, GRES, Estación Primera de Lanús. Perfecto. Fantástico. Bueno, Marianela, esto ha sido todo. Lo bueno es que nos vamos zambando, pero sin que sigan en el Mundial. Yo voy por un 3-0 el miércoles. Vos querés seguir en la terna, sí, ¿no? Sí, sobre todo 3-3-3. Yo voy un 2-1. Bueno, muy bien, Nicolás. Con un 1-0 estoy conforme, aunque se sufra. Leonardo, ¿te animás? Leonardo Justi. Al pro de 2-1. 2-1. Bien, vamos. Bueno, gracias Leonardo Justi por la operación técnica. A cruzar los dedos. Así es. Gracias Nicolás por haber participado en M Medianas. Y nos vemos y nos reencontramos el próximo lunes. Así es. Gracias.